Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Nürburgring Nordschleife, en el Project Motor Racing. Y voy a participar con el BMW M3 GTR del 2004. Este bólido tiene mucha aceleración y se aferra al asfalto con las garras. Así que es muy fácil de entender, es ligeramente fácil de conducir, pero dadas las condiciones del juego en la actualidad es muy complicado poder gestionar la dirección, gestionar la aceleración del coche con el mando o usando el joystick o el mando de tu consola. Tienes que hacer muchos malabares y tienes que toquetear la configuración hasta conseguir cierto control, y también es inevitable que tengas la necesidad de usar los sistemas de asistencia como el control de tracción y el sistema de frenado ABS. Esa es la única forma de que el coche no te castigue, indiferentemente el modelo, ni la categoría o la clase. De todas maneras, como dato adicional, tienes que saber que si tienes acceso a este juego, la base, el fundamento del control en este título está en el acelerador, más que la frenada. La gestión de la presión en el pedal es algo que es punto clave para controlar el coche y que pueda entrar y salir de las curvas sin derrapes o evitando que entre en pérdida o que se vaya en trompo. Mira qué hermoso coche, como voy volando en el primer sector de velocidad y los voy dejando atrás. El objetivo, como siempre, es ingresar en el podio y estoy corriendo con el máximo de dificultad en la inteligencia artificial. En las últimas actualizaciones ha mejorado considerablemente. Por lo menos ya no te atropellan cuando van en paralelo, no te empujan o no intentan sacarte a los golpes. Es más difícil el contacto, se abren paso, te dan cierto margen para hacer los rebases, pero aún así no es perfecto. Hay que tener mucha precaución, hay que estar enfocados en la pista. Sobre todo hay que anticipar las curvas con buen margen, con buen espacio, tratar de evitar los paralelos a no ser que sea algo inevitable, para que de esa manera pues puedas sobrevivir y llegar al final. Carrera difícil en el infierno verde, apenas 2 vueltas, 2 oportunidades, 2 rondas para llegar al podio, para cumplir el objetivo. A ver si lo logramos, metidos ya en la 7ª posición, aprovechando el máximo desempeño de este bólido del BMW, que me parece que es el más veloz, el más rápido entre las opciones disponibles en esta categoría. Un clásico majestuoso con este ensanchamiento de carrocería, con el ensanchamiento de neumáticos que viene ya configurado, que le aporta mucho agarre al coche. Más adelante vemos acá al Mosler MT 900, que también lo voy a probar, lo voy a traer pronto al infierno verde, a Nürburgring, porque es un coche que también me entusiasma mucho. Era mi favorito en el Forza Horizon 5 para romper récords en la Goliath, y ahora tenemos el chance de aprovecharlo aquí en este simulador hardcore. Y bueno, vamos a ver qué más nos trae próximamente el título, que sigue en progreso. El equipo de desarrolladores sigue trabajando sobre la marcha y me parece que no van a poder aprovechar este diciembre, las festividades, con todo el peso de trabajo que les cayó encima luego de este lanzamiento tan complicado, tan tortuoso. Actualmente, cuando juegas de forma individual, configurando de manera personalizada las carreras en el modo carrera de fines de semana, es donde siento que está principalmente la diversión, porque puedes probar este tipo de coches y distintas categorías en los circuitos que el título tiene para ofrecer, como este, que me parece fundamental. Uy, señores, ya estamos metidos en la 4ª plaza de la parrilla. Nos estamos acercando al sector del carrusel. Uy, estoy allí a tiro de rebase de la 3ª posición. Es un Viper. Kimba Wong es el piloto. Lo tenemos allí cerquita, apenas a un segundo. ¡Oh! Cuidadito en el carrusel, que se me complica el balance con la suspensión. No entré muy bien y perdí tiempo. Se me escapa el Viper. Ya está casi a un segundo o 900 milésimas. Ahora tengo que doblegar esfuerzos para ver si puedo acercarme en este sector
intrincado de curvas, que es donde tal vez tenga la ventaja. Y parece que sí lo estoy consiguiendo, porque ahí le vamos recortando. Cada vez estoy más cerca de sus luces traseras. Señores, la carrera se está poniendo cada vez más dramática, más interesante. Pero sin lugar a dudas, lo que tenemos que aplaudir es el sonido del motor de este coche, que me encanta. Ese es otro punto a favor que tiene Project Motor Racing en la actualidad: el sonido de los motores, cómo suena la caja de transmisión cuando engranas las velocidades, es fenomenal. Y bueno, el apartado gráfico se queda un poco corto, pero creo que desde el inicio el objetivo de este proyecto no era destacar a nivel gráfico, sino en conducción y en disponibilidad de carreras legendarias y filtros de habilidad. Ese era el objetivo, la promesa. De momento todavía no la han podido cumplir. A ver qué pasa en los próximos meses. Tal vez, y hablo de meses, pero puede que sea hasta menos. Adelantamos al Viper y lo dejamos neutralizado, señores. Parece que la cosa pinta muy bien de que conseguimos el objetivo que estábamos buscando desde el inicio de la carrera. Y bueno, ya estamos llegando al final de la carrera. Le estoy sacando buena ventaja al Viper, como puedes ver allí en el minimapa, y como puedes ver también en el diagrama inferior derecho de los neumáticos. La goma delantera izquierda es la que más ha sufrido en esta carrera, y me están sumando un segundo porque me salí del límite de la pista y no quise frenar. Así que me castigaron los jueces con un segundo adicional, pero tenemos ventaja suficiente como para no preocuparnos. No nos van a sacar del podio en el cierre. Entramos en el sector de velocidad, es aquí donde destaca mayormente nuestro GTR. Pisamos a fondo por encima de los 240 kilómetros por hora en sexta marcha. Le decimos adiós, chao, chao, bye, bye al Viper. Y el líder sí es verdad que sacó una ventaja aplastante de casi 11 segundos. Así que podemos decir que no es tarea fácil derrotar a la inteligencia artificial, a no ser de que ya tengas mucha práctica, pero ha mejorado muchísimo el nivel de los coches en la pista. Ya no se ven esos tranconazos, ya no se ve ese embotellamiento en las curvas más complicadas. Así que estoy bastante contento con el avance que llevan hasta ahora en Project Motor Racing. Y cruzamos la meta, metidos en el podio, consiguiendo el objetivo que estábamos buscando desde el inicio de la carrera. ¡Qué hermoso coche! Y ya sabes lo que tienes que hacer: darle like, suscríbete por si aún no lo has hecho, y comparte estas carreras con tus amigos y familiares para que el Club de los Correlones siga creciendo.